Todos bienvenidos. Espero que estén todos muy bien. Gracias por conectarse a todos los que se han sumado a esta nueva charla del ciclo de charlas CAEM. Soy Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la CAEM, y hoy tengo el placer de presentar a tres especialistas que nos van a hablar de algunas herramientas financieras para minería. Venimos hablando mucho de este tema. En el día de hoy es el warrant. Y solamente para introducirlos en la temática, voy a decir que en el panorama económico-financiero actual, esta herramienta se presenta como una que es muy sólida y flexible y que permite a las empresas obtener financiamiento para sus proyectos por medio de la puesta en garantía de sus stocks o materias primas. Adicionalmente, también sirve a las compañías para la compra de insumos o materia prima a proveedores estratégicos y o la venta de productos terminados. En esta oportunidad tenemos a Clara Etchepareborda, espero haberlo dicho bien, de Banco Comafi, que nos va a contar sobre esta herramienta. Ella es subgerente comercial de Banco Comafi y también junto con ella dos personas más que vienen de la mano de un socio del banco que es Control Union. Así que sin más preámbulo, Clara, todo tuyo. Estás silenciada, Clara. Ahí estoy. Ahí va. Gracias, Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, es un placer, tanto personal como profesional, estar presentes en este webinar. Así que quiero agradecer en primer lugar a AKM por darnos este espacio, que para el Banco Comafi es sumamente importante. Nosotros apostamos al sector porque creemos en su gran potencial. Queremos escuchar sus necesidades porque queremos acompañarlos. Nos acompaña también en representación de Banco Comafi Jeremías Marata, que es oficial de negocios de banca corporativa y oficial exclusivo y responsable de todas las empresas del sector minero. En esta oportunidad hemos decidido invitar a la gente de Control Union, con quien el banco tiene una relación de mucho tiempo, es un vínculo muy cercano. Son más de 20 años de estar trabajando juntos con los warrants como instrumento de garantías en los distintos tipos de financiamientos que ofrecemos. Lo hemos utilizado en distintas industrias regionales, con distintos productos como el azúcar, el limón, el tabaco, la yerba, granos. Dentro de Comafi tomamos esta herramienta como aval a la hora de financiar cualquier proyecto, siempre basándonos en un análisis crediticio previo. Control Union, que está acá presente, tiene una trayectoria destacada en el mercado, siendo líderes en los warrants a nivel local. A lo largo de los años han ampliado su oferta de servicios y han incorporado nuevas oficinas a nivel mundial. Nos acompañan gente de Control Union Norte, que tiene sede en Tucumán, y gente de Control Union Buenos Aires. La idea del webinar es dejarles el espacio a ellos para que nos comenten acerca de este instrumento, del warrant, que creemos que tiene mucho para desarrollar en el sector minero y que puede ser de gran utilidad. Así que ahora sí que les dejo el espacio a Federico Dan, gerente general de Control Union, y a Facundo Davilla, que es manager comercial, que son los expertos en esta materia, y nos van a comentar un poco acerca de tanto de la empresa como de esta herramienta que puede ser de gran utilidad en la industria. Federico. Ahí estoy desmuteado. Bueno, antes que nada, parecido a lo mencionado por Clara, agradecer tanto a CAEM como a Banco Comafi por habernos invitado a participar de este webinar, que esperemos sea productivo para todos los participantes. Estamos seguros de que así será. Y la idea principal, como hemos charlado con todas las partes que organizamos esto, es no tanto entrar en los detalles técnicos del warrant. La verdad es que es una herramienta que puede dar para mucho, pero la idea principal es presentarles justamente esta alternativa, los conceptos principales
de cómo funciona y que ustedes conozcan de su existencia, de sus conceptos básicos y de cómo podría aplicarse a sus negocios para resolverles diversas cuestiones que puedan tener, principalmente desde ya financieras, pero también comerciales en cuanto a las garantías que pueden llegar a requerir en su día a día con clientes y proveedores. Em, Facu, no sé si querés compartir ahí la presentación. Voy a arrancar haciendo una breve introducción de Control Union para quienes no nos conocen, sin hacerla demasiado extensa, pero sí creo que está bueno poner en contexto quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos. Que como bien dijo Clara, no solo somos una empresa de warrants, sino que también tenemos otros servicios que no son el foco del presente webinar, pero simplemente sí mencionarlos para que los tengan presentes. ¿Quiénes somos? Hoy en día Control Union es líder mundial en todos los países donde participa de básicamente 3 negocios. Uno es el negocio que se llama de Collateral Management, Control Integral de Garantías. En Argentina el Warrant, pero como vamos a ver ahora a continuación, estamos en muchos países y lo que en Argentina se llama Warrant, en otro país se llama de otra manera y por ende se engloba todo en este concepto de garantías. Eh, que es uno de los 3 principales negocios que tenemos, junto con otros 2 grandes negocios, que uno de ellos es en el que por ahí más me voy a focalizar, porque es el que dio inicio a nuestra compañía ya hace más de 100 años. Controlio es una compañía de origen holandés que nace en Rotterdam en 1920, dando servicios a los operadores del puerto, principalmente la gente que movía y que mueve al día de hoy commodities, tanto granos como aceites en Rotterdam y en los principales puertos del mundo, donde nos contratan principalmente los compradores que se encuentran en países alrededor del mundo, muy lejos de los puertos de carga, y necesitan que haya una tercera persona independiente, objetiva y de confianza para ambas partes, exportador-importador, que esté auditando y controlando que las mercaderías que se carguen en los barcos cumplan con los requisitos de calidad y obviamente cantidad que fueron combinados comercialmente. Por ende, nosotros somos en esta operación de control de calidad, de surveying, como se llama, y que es como nace la compañía Control Union hace más de 100 años, los ojos básicamente del comprador en los puertos de embarque de los commodities. Para poner en números, en Argentina al día de hoy controlamos más de 30 millones de toneladas de una cosecha de 120, 130 en un año más o menos normal, con lo cual se controla un porcentaje bastante importante del total que produce el país. Este servicio, como les dije, fue el que dio inicio a la compañía. Al día de hoy sigue siendo una de las grandes patas, junto con el servicio de garantías y junto con el tercer gran negocio que tenemos, que es el negocio de certificaciones de programas de sustentabilidad. Como podrán saber, la sustentabilidad es algo que llegó en el mundo y que no para de crecer, no solo a nivel público en cuanto a países o regiones con la Unión Europea, que ahora está con programas que exigen que todo commodity que ingrese a la región va a tener que tener una certificación que diga que no proviene de un área deforestada. Como esta certificación, hay miles de programas a nivel mundial que todos tienden a lo mismo, la sustentabilidad. La sustentabilidad es un término muy amplio, pero vamos a resumirlo en que las compañías cuiden el medio ambiente, que las compañías cumplan con las leyes, que las compañías no contraten chicos para trabajar, o sea, son diversos factores que son certificados y controlados para intentar tener un mundo mejor y más sustentable hacia adelante. Ese negocio es un negocio que está creciendo mucho a nivel mundial y en el cual Control Union es muy fuerte en todos los países donde participa. Ahí recién pasamos el slide donde decía que Control Union tiene presencia al día de hoy en más de 80 países en todo el mundo. Y hacemos referencia puntualmente en esta presentación a los países de América porque todo el management de las operaciones en el continente americano dependen de nuestras oficinas centrales de Buenos Aires. Con lo cual, para muchas compañías que puedan tener oficinas regionales, es importante que tengan el dato de que Control Union no solo está en Argentina, sino que estamos
en todo el mundo y en América puntualmente, el control de esas operaciones depende de Buenos Aires, con lo cual encantados de ayudar a los que necesiten alguna asistencia un poco más regional. Somos una compañía que nació como una compañía familiar y que al día de hoy seguimos siendo una empresa familiar a pesar del tamaño que tenemos, ya 5.000 empleados alrededor del mundo, más de 80 países y creciendo, pero el origen y la filosofía de ser una compañía familiar no cambió. No estamos listados en ninguno de los mercados y la idea de los accionistas es seguir manteniendo esa filosofía. Por último, antes de pasarle la palabra a Facundo para que empiece a contarles un poco más puntual del warrant en sí mismo, cuando cumplimos 100 años, Holanda nos reconoció como una compañía real. Esto es un reconocimiento a la trayectoria que tuvo Control Union, no solo a nivel de negocio, sino también en cuanto a lo que fue y es su vínculo y su cooperación con la comunidad de Holanda, lo cual es un orgullo del cual nos gusta comunicar. Facu, te paso si querés la palabra para que sigas con la presentación, mejor dicho, puntual de los warrants. Dale. Bueno, muchas gracias, Fede. Como bien mencionado, Federico hizo una presentación general de Control Union a nivel global y de la compañía y también a nivel regional. Ahora vamos un poco a entrar en la parte más técnica, más práctica de los warrants en sí. Los warrants, como mencionó Fede, forman parte de lo que se llama a nivel global Collateral Management Agreements, que son CMA, que es un contrato privado en el cual al menos tres partes forman parte de este contrato y se establecen las condiciones generales de una determinada operación de crédito que cuenta con una garantía. Y los warrants, en este caso, entran dentro de esta categoría de contratos, ¿sí? En Argentina existe la ley de warrants, tiene una ley propia, la herramienta, la garantía. No todos los países lo tienen, por eso en algunos países del mundo lo que se hace son estos contratos privados entre las partes donde determinan las condiciones de la operación, pero ni más ni menos terminan siendo operaciones muy similares a lo que es la ley de warrants en Argentina, ¿sí? Los principales elementos incluidos de este tipo de contratos son, primero, el tipo de garantía, que es ni más ni menos la mercadería que está formando parte del contrato y que es la que garantiza la operación, el lugar de almacenaje de la misma, el plazo del contrato, el tiempo que durará el mismo y las obligaciones de cada una de las partes. Yendo a las partes en sí, ¿quiénes serían estos tres participantes principales de los contratos? Está el deudor depositante, que es el dueño de la mercadería, que la ofrece como garantía de este contrato. Está después el acreedor, que dependiendo del tipo de contrato y de operación que se lleve adelante, lo que mencionaba Fede, ya más adelante vamos a ver algunos slides donde desarrollamos un poquito los distintos tipos de usos que puede haber, pero podría ser un banco, un fondo o cualquier otra entidad financiera que toma los warrants como garantía o alguna empresa proveedora de servicios, proveedora de productos o algún trader que compra las mercaderías a través de estos contratos. Y por último, el Collateral Manager, que es ni más ni menos la guarantera, sería Control Union, que es quien inspecciona, controla la mercadería durante todo el periodo del contrato mientras está vigente. Tipos de CMA, solo para mencionarlos y después focalizamos más en lo que es el warrant. Hay dos tipos de CMA. Los hard collaterals, que es donde el warrant está incluido, que son los contratos donde la guarantera o el collateral manager asume una responsabilidad integral sobre las mercaderías. Ahí Control Union es responsable de la custodia, de la tenencia, de la calidad y la cantidad de la garantía durante todo el plazo del contrato, ¿sí? Y solo para mencionarlos, la otra categoría son los soft collaterals, que es donde Control Union tiene una obligación de informar, es informativo, no toma, no asume la responsabilidad sobre la mercadería, sino que en determinados momentos informa en la situación o reporte de cada proceso de la operación. Para dar un ejemplo, el más simple sería una certificación de stocks, que es un control de inventarios. Muchas veces nos contratan a Control Union de alguna compañía y nos piden
che, necesito Control Union que vayas a determinada planta o a determinado depósito donde yo cuento con mercadería y me hagas un conteo, una ubicación y un reporte de la cantidad y el estado de almacenaje de esta mercadería. Ese sería el más simple de los soft collaterals. Después hay otros tipos de servicios como el monitoreo y la trazabilidad de los cultivos. Nos contratan a Control Union desde que se siembra un cultivo, después cómo se va desarrollando, hasta la cosecha, para ir informando en las distintas etapas cómo va avanzando. Pero bueno, esto era para contarles nomás los tipos de CMA que hay, y ahora vamos a entrar un poco específicamente en lo que es warrant. No queremos ahondar en definiciones técnicas y demás para no aburrirlos, pero creo que es importante tener algunos puntos de la definición de lo que es el warrant, que es un instrumento de crédito donde Control Union se constituye como decíamos, un depositario de los bienes otorgados en garantía. Los custodia, los tiene en beneficio de un acreedor, que puede ser financiero o comercial. Las mercaderías afectadas a warrants generalmente son bienes de cambios transaccionales de los clientes, commodities, productos terminados, subproductos, materias primas y demás. La verdad que ya había pocas restricciones y ahora con las últimas novedades que tuvimos, lo habrán visto en las redes, en Twitter, en las noticias, la desregulación de algunos puntos de la ley de warrants. La verdad que las restricciones sobre productos hoy son mínimas, prácticamente se puede hacer warrants de cualquier tipo de producto, va a depender un poco más de las partes después de qué aceptan y qué no como garantía en cada operación. Después, el warrant es una garantía real, asimilable a una prenda. Por ahí está bueno mencionarlo para que tengan una idea de cómo es el warrant, es asimilable a una prenda, pero tiene una virtud muy importante que los acreedores, Banco Comafi entre ellos, le dan mucha importancia, que es la ejecución extrajudicial. Esa es una ventaja muy importante que tiene el warrant por ahí sobre otro tipo de garantías. Y por último, solo para mencionarlo, la ley de warrant establece que cada mercadería que está bajo warrants tiene que estar asegurada por una compañía de seguros. Control Union tiene una póliza que la venimos trabajando hace muchos años, es muy específica para la operación y bueno, funciona bastante bien. Warrants en números. Solo para tener alguna magnitud de los números y las cifras con las que trabajamos y el volumen, ponemos esta diapositiva, donde, por ejemplo, total emisiones históricas. En Argentina llevamos más de 30.000 millones de dólares emitidos en los últimos 15 años. Control Union tiene un market share de aproximadamente el 60-70% del mercado nacional, y a nivel regional, en LATAM, tenemos más de 3.000 millones de dólares de mercaderías bajo permanente control. Ese es un promedio que tenemos todos los meses entre todas las oficinas de la TAM. Argentina, Brasil, Tucumán, Uruguay, sumando, llegamos a ese número. Ejecuciones. En los últimos 15 años se ejecutaron menos del 1% del total de warrants emitidos. Eso te da aproximadamente 45 millones de dólares. Siniestros, la verdad que la siniestralidad viene siendo baja, esperamos que siga de esa manera. El valor nominal siniestrado fue menor al 2%, 2 millones de dólares, perdón, y el valor indemnizado obtenido del recupero de estos siniestros fue el 100% en cada uno de los casos. Aplicaciones en la industria minera. Entrando ya un poco más en lo que es práctico en los usos del warrant en la industria que ya venimos trabajando, y para que bueno, cada uno pueda identificar cuáles son las oportunidades en su compañía de poder utilizarlo, hemos preparado con Fede los tres principales casos de uso del warrant. El warrant financiero es el warrant tradicional, el warrant inicial en el cual yo como compañía pongo mis productos o mis materias primas en garantía a favor de un banco o de alguna entidad financiera para tomar un crédito, ¿sí? Capital de trabajo, una prefinanciación de exportación, ya depende de la calificación y las líneas disponibles que tenga cada empresa en los bancos, pero ese es el warrant financiero y quizá es el uso más conocido que tiene la herramienta. Después tiene dos versiones comerciales, hemos seleccionado para poner, que uno es el warrant para la compra de insumos o de materia prima. ¿Cómo funciona?
comprar a proveedores estratégicos productos, la materia prima, usando el warrant como garantía, tanto para el pago de ese producto, ¿sí? Para el pago de esa compra, como el abastecimiento del producto. Más adelante hay un gráfico, por ahí para, vale la redundancia, ver más gráficamente cómo es esta operación, pero funciona para esto, para tener garantizado el pago del abastecimiento y también para eficientizar los costos logísticos. Un poquito más adelante ahí lo ampliamos sobre esto. Y por último, la tercera versión que mencionamos es para la venta de los productos terminados. Sería emitir los warrants sobre productos terminados a favor de un comprador final, quien puede realizar un anticipo comercial contra el warrant. Entonces, compra y prepaga contra el warrant emitido por Control Union sobre los productos que está comprando, ¿sí? Eso también es muy utilizado principalmente por los exportadores, el nivel local, los grandes AGD, UNGE, Molinos Río de la Plata, es muy habitual. Bueno, hemos preparado los esquemas básicos para ver, como les mencionaba, cómo funciona y cómo fluye la información y las partes en las operaciones de warrant. Esta sería la operación financiera, la primera que mencionamos. El deudor depositante entrega los bienes en garantía a Control Union, quien contra esos bienes emite un warrant y un certificado de depósito que es endosado a favor de un banco o de una entidad, de alguna otra entidad financiera, y contra eso el banco puede entregar los fondos del crédito, ¿sí? Después, el flujo, una vez cancelado el crédito, es al revés, a la inversa, se cancela el crédito, se devuelven los warrants y se liberan los bienes que estaban en garantía. Operaciones comerciales. Hemos mencionado dos y vamos a mostrar cómo funcionan. El depositante podría ser el proveedor, quien entrega el producto a Control Union. Contra ese producto entregado le llamamos de una manera figurativa, es la emisión del warrant, la firma de los documentos y la toma de la custodia por parte de Control Union de esos bienes, porque ahí solo para hacer una aclaración, que es una pregunta que siempre nos hacen, no hay una transferencia de propiedad a favor de Control Union, sino que solo se pone en garantía esta mercadería y Control Union hace la custodia, pero la propiedad de la mercadería sigue siendo del depositante. Entonces, una vez que ese depositante entregó los productos y recibió los warrants, estos son endosados a favor de un acreedor comercial, que sería el comprador de ese proveedor, quien puede pagar esa compra de materia prima contra esos warrants. Y después, en el mejor momento donde tenga la más barata, la más eficiente logística de camiones, de trenes y demás, puede retirar el producto y llevarlo a su propio depósito. O quizá, porque no tenía espacio en su depósito, pero necesitaba asegurarse el abastecimiento de la mercadería, lo prepaga y tiene ese producto garantizado por Control Union hasta que lo retira y se lo lleva a su propia planta. Después, por último, operaciones comerciales es la segunda versión, que es la versión para vender los productos terminados. Acá, por ejemplo, una compañía puede depositar los bienes a vender, los entrega a Control Union, y en Control Union entrega después los warrants y los certificados de depósito al comprador de esta mercadería. Es a quien se vendió los bienes. En este caso, sí hay una transferencia de propiedad del depositante al comprador. Y contra esa compra, el acreedor comercial prepaga los bienes que compró. Y después, cuando los necesita retirar o enmarcar, libera los warrants y se retira la mercadería. Estos son los tres casos principales o de usos más habituales que tenemos de warrants en el país y que creemos podría servirles ser la manera más gráfica de entenderlos. Después, cualquier duda o pregunta, ahí está abierto el chat para las consultas que quieran hacer. ¿Ah? Después, yendo un poco a los productos y las economías regionales o las regiones en las que trabajamos, hemos puesto esta diapositiva. La verdad que Control Union tenemos hoy operaciones desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Tenemos operaciones en todo el país, en el NOA con azúcar y tabaco, con minería, en el centro con granos, con cereales, con aceros, en lo que es el Cuyo trabajamos mucho con jugos concentrados, también con minería, y en el NEA
con yerba, con cereales, con té principalmente. La realidad es que tenemos llegada a todo el país y podemos trabajar, no tenemos alguna restricción geográfica, por lo tanto, eso también nos parece importante mencionárselo. Y por último, para terminar lo que es la parte más práctica y de uso de los warrants, hemos hecho un resumen de una operación completa, hemos ido más o menos viendo cómo funciona, pero para verlo rápido es, el deudor depositante presenta su documentación y el pedido de operación a Control Union, quien hace un análisis de la operación, de los productos y demás previamente y preaprueba la operación. Después realiza la inspección de la planta, se hace la recepción del producto que estará bajo garantía, se toma muestras y se hace análisis de laboratorio y si toda esta etapa está bien, se emite el warrant y certificado de depósito para ser entregado al acreedor, ya sea comercial o financiero, dependiendo del tipo de operación. Esto sería, hasta acá llegaría la etapa de emisión de la garantía. Una vez que se cumplen los plazos del vencimiento y se cancela la deuda, el banco o el acreedor autoriza a Control Union y se procede a la liberación de la mercadería, que es devuelta al deudor depositante o liberada para el deudor depositante y que puede utilizarla o para emitir un nuevo warrant, vender la mercadería, entregarla, despacharla, bueno, lo que ya es mercadería de libre disponibilidad. ¿Sí? Esto sería una idea de una operación completa desde el inicio hasta el final. Después hay pormenores y detalles para ver en cada una de las etapas, pero esto es un resumen general. Después, Fede, te dejo la palabra en estas últimas diapositivas para ver bueno, el marco más legal y normativo de la ley. Bueno, perfecto. Ahí me parece. Ahí arrancamos. Bueno, lo primero que es importante comentar, que es también una pregunta bastante habitual, es ¿por qué se emiten dos papeles? ¿Por qué se emite de forma simultánea un certificado de depósito y un warrant? ¿Y qué significa cada uno de esos papeles? Para hacerlo bien simple y sencillo, el certificado de depósito es un título de depósito que certifica la propiedad del producto. Simplemente yo como Control Union, como decía Facu, soy depositario, recibo bienes y contra esa recepción de los bienes entrego un certificado de depósito donde yo voy a detallar toda la mercadería que recibí, en qué depósito, qué tipo, qué calidad, qué cantidad, o sea, toda la información queda incluida en ese certificado de depósito y ese certificado de depósito básicamente es un certificado de propiedad de la mercadería. Ese no es el certificado que se usa como garantía en las operaciones con un banco. ¿Cuál es lo que se usa? Es el warrant, que es un documento en espejo, exactamente igual si uno lo mira en el frente del documento, con un título diferente, pero lo que cambia principalmente es su implicancia legal, es qué es lo que significa un warrant, que a diferencia de un certificado de depósito que certifica la propiedad, el warrant es el certificado que incluye los derechos crediticios respecto de las mercaderías. Es decir, es el instrumento de garantía y es el instrumento que mediante su endoso permite transmitir a un tercero, por ejemplo a Banco Comafi, la garantía sobre las mercaderías y permite utilizarlo como garantía para una operación de préstamo. Pero para llevarlo a casos prácticos, si yo endoso el warrant, estoy transmitiendo una garantía en favor de un tercero, no estoy modificando la propiedad del producto. En cambio, si yo endosara el certificado de depósito, que es totalmente posible de acuerdo a la ley, yo no estoy creando una garantía, lo que estoy es transmitiendo la propiedad del producto. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre los dos documentos. A nivel uso bancario financiero, lo que se usa es el warrant. Y básicamente el certificado de depósito queda guardado en un cajón hasta la espera de la cancelación final de la operación. Como había comentado antes Facundo, es una garantía real. Básicamente ya Facu explicó. Y lo de la ejecución extrajudicial es clave, es una gran diferencia versus una hipoteca o versus una prenda. Y esto para los bancos tiene un beneficio muy importante y por eso es calificada como una garantía de mucho más valor.
Adicionalmente, ante el Banco Central, el warrant, en función del tipo de garantía, básicamente el warrant sobre commodities, porque no es lo mismo un warrant sobre un tipo de mercadería que sobre otros. Desde ya, ese es un análisis que hacen los bancos y que también hacemos nosotros, porque hay mercaderías que son más líquidas que otras, que tienen precios de referencia más claros que otros, y obviamente eso influye a la hora de determinar el valor de una garantía. Y el warrant sobre commodities, sobre ciertos productos específicos, el Banco Central permite calificarlos como una garantía preferida A, que también tiene muchos beneficios para el banco a la hora de hacer la calificación de crédito de un cliente y que por ende le permite ampliar los montos de los préstamos, ampliar los plazos, básicamente ofrecer mejores condiciones a los tomadores de los préstamos. Como bien dijo Facu, toda mercadería que está bajo warrant tiene que estar asegurada. Y por último, que no es un caso menor, es la protección que otorga el warrant al acreedor en escenarios, no vamos a decir de fallecimiento del depositante, pero sí algo que suele suceder bastante más, que es un escenario de concurso preventivo o de quiebra del tomador de crédito, del dueño de las mercaderías. En esos escenarios, la garantía del warrant queda totalmente protegida y el warrant es calificado por un juez en un concurso o en una quiebra como una garantía con privilegio especial de warrant, lo cual quiere decir que ningún otro acreedor puede ir sobre los bienes que están warranteados y el banco puede quedarse tranquilo que él va a poder ejecutar esa garantía de warrants y el producido de esa garantía únicamente va a ser para el banco. O sea, no entra dentro de lo que es una masa de acreedores quirografarios, no va a haber una pelea con 500 acreedores en un escenario de concurso que van a querer ir sobre los bienes. Bueno, el banco se queda tranquilo que ese escenario está totalmente blindado gracias al warrant. Bueno, por último, como bien comentó también Facu, la mayoría podrá estar al tanto de que eh, el dictado del DNU que, que, que estableció el gobierno de Milei ya en diciembre del año pasado y que fue finalmente regulado en julio pasado, modificó algunos aspectos de la ley de warrants. El principal aspecto que modificó es la desregulación en función de quién puede emitir un warrant. En el pasado únicamente podía emitir un warrant una empresa que estuviese previamente habilitada específicamente por el Poder Ejecutivo vía el agente de control de la ley, que es la Secretaría de Agricultura. Eso se modificó al día de hoy. Ese registro de empresas guarranteras sigue existiendo, no es que se anuló, pero la ley hoy dice, el que quiere emitir un warrant, que lo emita, es libre de hacerlo, obviamente cumpliendo con los requisitos que establece la ley de warrant, pero no hay obligación de que se registre y sea previamente autorizado para hacerlo por medio de la Secretaría de Agricultura. Después será decisión de cada banco o acreedor de turno elegir o no trabajar con warrants de una empresa que no es especialista, que no está autorizada de forma explícita por el Poder Ejecutivo para hacerlo. Pero bueno, básicamente esto va a crear y creó dos grandes grupos de emisores de warrants, que son las empresas que están registradas y habilitadas por la Secretaría y todo el resto del mercado. A partir de ahí desde ya es decisión y análisis de cada acreedor decir, ok, trabajo con un warrant que no tiene básicamente el control o, o la especialización de una compañía que se creó para eso, o no, sigo confiando en una compañía que realmente tiene solidez demostrada y años de trayectoria en el mercado. Pero bueno, la ley permite, a partir de ahí es decisión de cada acreedor por qué camino avanzar. La otra gran diferencia que se creó, que engloba un poquitito el segundo punto, es la digitalización de la operatoria, lo cual es muy bienvenido desde ya. En el pasado, el warranty en el pasado, hablo hace 5 años, no que estoy hablando hace 50,
el warrant únicamente se emitía en formato de papel físico y tenía que ser firmado físicamente por todas las partes, lo cual era bastante antiguo, por ponerle alguna definición. Esto ya había sido modificado en los últimos años mediante una resolución de la Secretaría de Agricultura que había creado una plataforma de firma de los warrants, una plataforma de firmas electrónicas, que ya había sido un avance en el sentido de modernizar un poquitito la operatoria. Pero aún el documento final tenía que ser impreso y entregado a los bancos de manera física. Hoy en día lo que dice el DNU es que el warrant se puede emitir de la forma que cada compañía warrantera lo establezca, ya sea con una plataforma de emisión propia, con una plataforma de un tercero que quiera dar servicios a todo el mercado, por medio de la actual plataforma que sigue teniendo la Secretaría de Agricultura y que sigue estando vigente. Básicamente flexibilizó y desreguló todo el proceso de la emisión de los certificados. Lo único que dice es, la plataforma que se use tiene que tener una solidez suficiente como para que el día de mañana, si hubiese un problema, se pueda demostrar que básicamente el warrant fue firmado por las personas que lo tenían que firmar, con facultades suficientes y de manera que se pueda asegurar que no hay un fraude en todo el proceso de emisión y de firma electrónica. Así que bienvenido eso y estamos en ese camino de modernizar el proceso de emisión. Lo otro que comentó Facu, el tema de ampliar el uso del warrant a otros productos, yo diría, para no entrar en mucho detalle, que uno de los grandes cambios que hubo es que en el pasado las mercaderías de origen extranjero que no habían sido ya despachadas a plaza, básicamente mercaderías en depósitos fiscales o en zona franca, quedaban excluidas de la operatoria. Hoy en día eso pasa a ser permitido, lo cual abre un mundo enorme porque claramente el mundo de la importación necesitaba esta herramienta y la ley no lo permitía y hoy en día sí lo está. Y junto con esto hay mercaderías que con la antigua ley estaban en una zona gris, la realidad es que no estaban expresamente prohibidas, pero tampoco permitidas, como decir el ganado en pie, como decir los productos forestales. Había ciertos bienes que estaban por fuera de la ley y que hoy, en principio, están permitidos. De hecho, estamos a la espera de que la Secretaría termine de reglamentar la forma de operar con estas mercaderías, pero todo indica de que en el cortísimo plazo van a haber comunicaciones oficiales dando la conformidad para operar con este tipo de bienes. Perdón. Y por último, algo que es muy útil en la operatoria bancaria, principalmente Clara lo sabe muy bien, es que los warrants tenían un plazo de emisión máximo de 180 días y eso muchas veces no iba de la mano de los plazos de las líneas bancarias, lo cual implicaba que a mitad de camino en una línea había que salir a renovar los warrants, por lo cual había que volver a emitirlo, volver a firmarlo, volver a pasar por todo el proceso y eso hoy en día se terminó. Hoy en día cada warrantera emite el warrant por el plazo que quiera, básicamente. No hay ni plazos mínimos ni plazos máximos, lo cual es una flexibilización que ayuda sin dudas mucho en la operatoria. Creo, Facu, que hasta acá habíamos llegado con los cambios más importantes. Seguramente esto haya disparado preguntas que Un con montón de tiempo preguntas. podemos responder. Voy a empezar por las que tenemos en el canal de chat, que la primera es de Martín Gómez, que pide ejemplos de uso de warrants en empresas mineras exportadoras. ¿Querés que responda yo, Fede? ¿Esta? Dale. Bueno, esta, si bien, a ver, antes que nada, quedamos abiertos, no sé si a través de CAEM o a través de Banco Comafi, creo que CAEM es el canal adecuado para cualquier duda o cualquier reunión que puedan necesitar para evacuar todas las dudas del operatorio y demás de lo que contamos con Fede, por si no alcanza el tiempo de esta presentación, desde ya a disposición y es la idea. Como decía Fede al principio, disparar el interés o el conocimiento de la herramienta en cada uno y después hacemos estamos a disposición para las reuniones que requieran por ahí uno a uno, ¿sí? Con cada empresa. Voy a volver, no sé si vuelvo rápido de la presentación para atrás. Habíamos visto establecidos los ejemplos de
los warrants financieros o warrants comerciales. Una empresa minera exportadora, en el caso de requerir financiamiento, puede tener productos terminados o materias primas propias de su propiedad, perdón, ya sea en depósitos de ellos o en depósitos de terceros, que los puede disponer como garantía de warrants a favor de un banco, por ejemplo, el Banco Comafi, que contra esos warrants de sus productos le otorgue algún tipo de financiamiento, ¿sí? Ese sería el caso del warrant financiero tradicional. Y después, en el caso de quizá vender sus productos, muchas veces, por ejemplo, en lo que es azúcar, se utiliza mucho, se vende el azúcar, se venden los productos a los exportadores, en realidad serían a los compradores del exterior, con la garantía de warrants emitidos a su favor. Entonces, la empresa minera podría poner sus productos terminados, vendérselo al comprador de afuera, a quien exportará luego, y le entrega los warrants o el certificado de depósito directamente endosado y emitido a nombre del comprador, y Control Union custodiará esos productos hasta la fecha de embarque de la mercadería, ¿sí? A la fecha de embarque pueden contactar a Control Union o no porque ese es otro servicio, lo que menciona Fede, tema de la logística, las inspecciones de los productos, para hacer ese trabajo una vez que se exporta la mercadería. Pero eso serían, me parece, los casos tanto para tomar financiamiento o vender. No sé si esa era, Alejandra, la pregunta puntualmente. Si responde. Y pide ejemplos de uso de warrant en empresas mineras exportadoras. Y a continuación viene una que tiene una implicancia práctica particular, que dice, ¿cómo se realiza la entrega de posesión de la mercadería a Control Union que se encuentra estivada en un espacio determinado y demarcado? O sea, ¿de qué forma se realiza eso? Si querés, Facu, esta la contesto yo. Vale. Es una muy buena pregunta y que ayuda mucho a entender cómo funciona, porque la verdad que en la presentación uno siempre habla, y hablábamos nosotros, de entrega de la mercadería a Control Union, pero la realidad es que en la mayoría de los casos no hay una transferencia de la mercadería física de un depósito de propiedad del deudor a un depósito de Control Union, aunque en algunos casos sí se da, en la mayoría no lo es. Y realmente lo que se hace es que Control Union toma la posesión del sector dentro del establecimiento del depósito del deudor donde están las mercaderías, se firma un contrato de comodato por el cual Control Union recibe el uso y el control de ese espacio durante la vida de la operatoria de warrants, y desde ya ese espacio va a variar en función de si las mercaderías, como puede ser en el mundo minero, están estivadas al aire libre, pero quizás en otro mundo, no sé, hay un silo con soja, o una celda con trigo, o un galpón con bolsas de tabaco. Pero Control Union, a nivel general, lo que recibe es, vía un contrato de comodato, el control y el uso de ese espacio donde están las mercaderías que van a ser objeto de la operatoria de warrants. Pero no hay un movimiento físico, no hay que llevar las mercaderías a ningún lado. Las mercaderías permanecen donde están, y Control Union arma la operatoria de warrants en ese sector. Se hace el contrato de comodato para que jurídicamente el depósito sea de Control Union, que aparte es un requisito de la ley que hay que cumplir, y para, obviamente, Control Union necesita tener la seguridad de que tiene el control de ese espacio donde están las mercaderías, y a su vez se toman las medidas de seguridad necesarias para también tener el control físico de las mercaderías. En función del tipo de depósito que sea y en función del tipo de mercadería, las medidas de seguridad que se establecen desde ya pueden modificarse. Lo que sí hay siempre, como bien decía la pregunta, una demarcación muy clara y muy precisa de cuál es el sector que tiene Control Union asignado para la operatoria de warrants, porque desde ya Control Union va a tener vía comodato el control de ese espacio, pero no de toda la planta del dueño de las mercaderías, y no es la idea. Pero es central esto de que las mercaderías no se mueven, y la operatoria de warrants, salvo algunos casos específicos que justamente tenemos en el norte del país, con azúcar y con algunas otras mercaderías, en general las mercaderías
no se mueven y las operatorias son siempre en la casa del deudor, por así llamarlo. Bueno, hay dos preguntas más en el chat y la primera dice si se podría hablar de precio de constitución de warrants y la otra es qué tiempos de implementación se estiman. A ver, los precios desde ya se modifican bastante en función de volúmenes, ubicaciones, requisitos de movimiento de las mercaderías, pero para poner una referencia de rangos que creo que es lo que están solicitando para tener al menos una idea previa, yo les diría que un warrant en todo concepto, incluyendo lo que es la cobertura del seguro, el gasto de emisión, que sería la tasa de prima variable sobre el valor de la mercadería y los controles fijos que se cobran mensualmente, ronda entre el 2 y el 3, 4% máximo sobre el valor de la mercadería anual desde ya. Ahí, ahí Fede, para agregar, hay, justo complementa esta pregunta, nos preguntan de el precio de la emisión de los warrants, el valor de las mercaderías, cómo determinamos el precio. Las mercaderías tienen que evaluarse a valor de mercado. Básicamente, esa es la instrucción que dictamina la ley, es incluir en el warrant su valor aproximado de mercado a la fecha de constitución del warrant, desde ya. Y es importante esta aclaración, o sea, Control Union no es un garante de precio en ningún caso. Las mercaderías, y más cuando hablamos de mercaderías tipo commodities, tienen precios que suelen fluctuar. Control Union es un depositario, Control Union es responsable por producto, por cantidad y calidad de mercaderías, no por su precio. O sea, porque su precio de nuevo es variable. La obligación al momento de la emisión es que ese producto tenga un precio que referencie su valor de mercado a la fecha de constitución. Se insiste allí con la pregunta respecto de los tiempos de implementación. Ah, sí, discúlpame, Alejandra. Los tiempos de implementación, en general, eh, voy a hacer un pase de pelota, pero es la realidad al final del camino, y es, si del otro lado hay agilidad, del otro lado hablo del dueño de la mercadería, porque hay bastante movimiento de documentación, de necesidad de firmar, como decía, un contrato de comodato, hay necesidad de habilitar el depósito ante la compañía de seguros. Básicamente hay un proceso que requiere de un ida y vuelta entre Control Union y el dueño de las mercaderías. Si eso es ágil, el warrant es muy ágil y puede emitirse en un plazo de entre 1 y 2 semanas sin ningún problema. Y ahí estamos hablando de una aclaración del warrant inicial, cuando uno arranca de cero. Una vez que uno ya está operando en una cierta ubicación y ya tiene warrants vigentes y quiere hacer una nueva emisión o una renovación o agregar otro producto dentro de un mismo lugar, el plazo de emisión es muchísimo más corto y puede reducirse a 2, 3 días. Hay dos preguntas más en el chat y una dice, si se realizan cancelaciones parciales del crédito al banco, ¿se liberan las mercaderías parcialmente o se emiten certificados parciales o fraccionados? A ver, Ahí, dale. le doy, voy Fede. Ahí eso es algo muy habitual en las operaciones, en la versión financiera del warrant, en el uso financiero, es muy habitual y muchas veces se determina previamente en función del crédito que se toma en cada banco. Están las dos. Lo que hacemos generalmente, hay dos alternativas. O emitir warrants parcialmente fraccionados, eso no hay ningún tipo de limitante en las cantidades ni en los montos de cada warrant. Si se toma 2 millones de dólares, se puede emitir un solo warrant de 2 millones de dólares, 4 warrants de 500 mil dólares o de a 100 mil dólares. No hay inconveniente en función de las cancelaciones que se vayan haciendo. En el caso de haber emitido un warrant por un monto mayor a la cancelación parcial que se vaya a hacer, lo que habitualmente hacemos es emitir un nuevo warrant por el saldo de crédito que queda pendiente de cancelación, que reemplaza y anula al anterior y se retira el warrant por el monto más grande, quedando vigente el saldo que queda pendiente de cancelación. Hay dos Ah, preguntas
Perdón, Fede, No, adelante. sí, sí, solo quería agregar algo a lo que dijo Facundo, que estaba perfecto. Hoy en día, a raíz del DNU, hay bastante también mención al tema tokenización de los warrants, y básicamente lo que más se menciona sobre los beneficios de la tokenización es esta posibilidad de convertir un token en varias partes menores de un token, de forma tal de poder desagregar un warrant de 1000 toneladas en warrant de 100. Básicamente lo que dijo Facu es 100% así, o sea, eso siempre existió, esa posibilidad. Con token, sin token, el warrant se puede emitir en las versiones más pequeñas que uno quiera, y algo no menor, el costo es exactamente el mismo. No es que sale más caro emitir 100 warrants de uno que uno de 100. Es lo mismo, exactamente lo mismo, y esa posibilidad está habilitada desde siempre. Perfecto. Luego se pregunta si tiene un aforo la mercadería que no sea commodity o qué aforo se utiliza normalmente. Los aforos, yo diría, no solo o sea, si las que no son commodities, todas las mercaderías bajo warrant en general, no es una decisión de Control Union igualmente, sino que la definición del aforo es un análisis, es una decisión de cada banco, que es quien en definitiva va a evaluar la garantía. Pero tanto el commodity como el no commodity va a tener un aforo, siempre, yo diría, o prácticamente siempre. No es una obligación, pero son usos y costumbres del mercado. ¿Cuál es el porcentaje? Lo va a definir el banco, pero generalmente un aforo mínimo es 20% del valor nominal que tenga el warrant, y de ahí podrá incrementarse un poco en función del tipo de mercadería. Bueno, tengo más preguntas. Vamos a apostar a la brevedad de las respuestas. Nada, ¿Se pueden emitir warrants en dólares? ningún problema. Se emiten guaranas en pesos, en dólares, no hay ningún tipo de limitante en ese sentido. Ok. De la mano con una pregunta que hicimos recién que tiene que ver con estas cancelaciones parciales. ¿Se puede reemplazar warrants para cambiar mercadería que se encuentra otorgada como garantía? Sí, y no solo se puede, sino que es una práctica muy habitual, ¿Y se pueden hacer renovaciones totales o parciales también de los warrants? totalmente, a cualquier momento. En la práctica, ¿es posible endosar un warrant en favor de un financiador del extranjero? 100% viable. Y la última que tengo, que es más de corte vinculado a la normativa, esto que mencionabas al inicio, Fede, con el DNU, que dice que todos los warrants gozarán de la misma validez legal. ¿Cuál sería la diferencia de aceptar warrants emitidos por entidades inscriptas o no inscriptas? De la mano con esto, ¿de dónde viene el respaldo de una entidad warrantera, digamos? Em, a ver, la diferencia, como bien decía, a nivel legal el certificado tiene el mismo tratamiento, eso lo dice la ley muy claramente, pero acá al final del día el warrant es un instrumento que debe tener respaldo y que implica un alto grado de confianza de parte del acreedor que lo toma o que decide tomarlo como garantía. ¿Por qué? Porque la garantía en sí es el producto. ¿No? No es simplemente el papel, sino el producto que está por detrás de ese papel, y el banco o el acreedor de turno necesita tener la seguridad de que esa mercadería va a estar en cantidad y calidad durante toda la vigencia de la operación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia puede estar en el respaldo que tenga una compañía guarrantera u otro emisor para responder, básicamente, en caso de que haya algún problema con la mercadería. Uno como depositario debe responder si tiene un faltante de mercaderías. Más allá de que haya seguros, uno como guarrantera asume esa responsabilidad por definición. Entonces, desde ya, cada banco va a decidir, ok, trabajo con una compañía guarrantera que tiene 100 años de trayectoria, que está en todo el mundo, que tiene un balance acorde, que tiene un track record eh, limpio, y que me asegura o me da la confianza de que si tengo un problema me va a responder, o acepto el warrant de cualquier otra persona, que el warrant va a valer lo mismo, pero que si yo tengo un problema con la mercadería, y bueno, voy a ver cómo me va. No es mi rol ni desde ya prejuzgar ni precalificar a ningún tercero.
Simplemente digo que seguramente no sea el mismo el análisis que haga un banco en cuanto a analizar el warrant que puede emitir una compañía como Control Union, que un warrant que pueda venir de una empresa que no tenga la solidez que tiene Control Union. Bueno, no tengo más preguntas por acá, impecables todos, 11 en punto, estamos terminando. Si no hay más preguntas, simplemente agradecerles a Clara, Fede, Facundo por esta charla, que de verdad que es muy valiosa para nuestro sector el poder contar con más y mejores herramientas para llevar adelante los proyectos que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación de nuevo. Gracias, Alejandra, y gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Gracias, la charla queda grabada, así que luego la vamos a compartir. Muchas gracias.